continuación, vamos a dar inicio a la primera mesa, que se llama Tópicos de Frontera en Hemofilia. Y para coordinar esta mesa está la doctora Ana Rebeca Jaloma Cruz. Ella es investigadora titular adscrita a la División de Genética Humana del Centro de Investigación Biomédica de Occidente en Guadalajara. Ella estudió la licenciatura en Investigación Biomédica Básica en la UNAM y la maestría y doctorado en Genética Humana en la Universidad de Guadalajara, además de un postdoctorado en Lyon, Francia, sobre estudios básicos en hemofilia. Su línea de investigación es la correlación genotipo-fenotipo en trastornos de coagulación hereditarios que incluyen hemofilia, von Willebrand y trombofilias. Es investigadora a nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y a lo largo de 30 años ha dirigido 12 tesis de especialidad, 12 de maestría y 10 de doctorado. Cuenta con un número significativo de publicaciones nacionales e internacionales y es asesora de la Asociación de Hemofilia de Jalisco y de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a mi querido doctor Elías García, amigo, colega. Y buenos días a todos. Es un honor y un gusto ver el auditorio con tanto interés por el evento. Y pues daremos inicio al primer bloque de los temas, de los 4 temas que vamos a desarrollar esta mañana. Y es para mí un honor tener a 2 ponentes que son expertos en temas de fronteras de hemofilia, como así hemos titulado el bloque siguiente. Y pues inicialmente tendré el gusto de presentar a la doctora Pamela Radic con el primer tema, quien es una amiga querida, colega de un grupo de investigación que es líder en Latinoamérica y a nivel mundial en el estudio de la hemofilia, de todos los aspectos genéticos. Y de la doctora Pamela Radic, es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente del CONICET, el Centro de Investigación que depende de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, así que ahora nos visita su sede aquí en México, y en el Laboratorio de Genética Molecular de Hemofilia del Instituto de Medicina Experimental, el CONICET. Su línea de trabajo es sobre las relaciones genotipo-fenotipo asociado a la expresión de hemofilia en varones y mujeres, análisis de las causas de la inactivación sesgada del cromosoma X, su rol en la expresión de hemofilia en mujeres portadoras. Tiene 20 trabajos de publicación en revistas de alto impacto relacionadas con el área de investigación de genética en hemofilia y en la expresión de patologías ligadas al cromosoma X en mujeres. Es revisora externa de revistas científicas internacionales indexadas y jurado en tesis de licenciatura. Es un gusto tenerla con nosotros y nos va a presentar el primer tema de esta mañana, que se titula Bases moleculares y análisis bioinformático de la epilepsia de hemofilia en mujeres e inactivación sesgada del cromosoma X. Agradezco mucho la invitación a participar en este simposio, a los organizadores, especialmente a Rebeca, que llamó a nuestro laboratorio y nos pidió de poder venir a participar. Y en el laboratorio me indicaron que venga, me eligieron para que venga, así que es un honor, tanto gracias a Rebeca y a la gente de mi laboratorio por esta importante invitación. Bueno, yo les voy a hablar de las bases moleculares de hemofilia, voy a hacerles un recorrido por cómo hacemos el análisis genético, cuáles son las causas de la hemofilia en mujeres y especialmente vamos a hablar de la inactivación del cromosoma X, que es algo muy importante a tener en cuenta en patologías asociadas al cromosoma X. Entonces, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una coagulopatía hereditaria ligada al cromosoma X que se presenta por variantes patogénicas en el gen del factor 8, si es hemofilia A, o en el gen del factor 9, si es hemofilia B. Generalmente, históricamente, la hemofilia está asociada a varones, ¿sí? Porque presentan un único cromosoma X, por lo tanto, van a dar evidencia de la patología. La hemofilia
A es 5 veces más frecuente que en hemofilia B, y en hemofilia A generalmente se encuentra en un varón nacido cada 5 a 10.000 varones, y la hemofilia B en 1 de cada 30 a 50.000 varones. Ambas hemofilias se clasifican según la severidad respecto al nivel de factor, en severa, moderada o leve. Y como les dije, tiene un patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Entonces podemos ejemplificar estos casos. El primer caso que les ejemplifico es lo que se observa habitualmente: un padre con hemofilia que presenta una variante patogénica en el cromosoma X. Por lo tanto, este cromosoma X será heredado a sus hijas, mujeres, entonces ellas se llaman portadoras obligadas. En cambio, los varones en esta familia no van a presentar hemofilia, ya que del padre heredan el cromosoma Y. En el primer caso les muestro una madre portadora. Como tiene 2 cromosomas X, a los varones le puede, o tanto a los varones como a las mujeres de su descendencia, le puede heredar tanto el cromosoma X sano como el X con la variante patogénica. Entonces tendremos la posibilidad de que el 50% de los varones reciban esa variante patogénica y el 50% de las mujeres también. Estamos en presencia de varones con hemofilia o mujeres portadoras. Y en el último caso les muestro un caso más atípico, donde se observa un varón con hemofilia y una madre portadora. Entonces, como en el primer caso, las mujeres serán portadoras obligadas, dado que tienen un padre con hemofilia. Los varones tendrán un 50% de heredar el cromosoma X materno con la variante patogénica. Y en este caso se ejemplifica que una de las hijas también heredó el cromosoma materno con la variante patogénica. Estamos en presencia de una mujer con hemofilia. Por cada paciente con hemofilia se estima que hay alrededor de 5 mujeres o niñas en riesgo de ser portadoras. El 30% de ellas serán efectivamente portadoras y de ellas un 10% serán mujeres o niñas con hemofilia. Dado por la creciente observación de casos de mujeres con hemofilia, se ha reclasificado a las mujeres, porque antes eran todas portadoras. Entonces, ahora, de acuerdo a los niveles plasmáticos y a la clínica de las mujeres, se las clasifica según aquellas mujeres que tienen niveles plasmáticos menores al 40%, de factor 8 o factor 9, menores al 40%, entonces estamos en presencia ya ahora de una mujer con hemofilia. Tendrán hemofilia severa si es menor al 1%, moderada entre un 1 y un 5%, y leve entre un 5 y un 40%. Ahora bien, aquellas mujeres portadoras con niveles de factor mayor al 40%, se evaluará si tienen un fenotipo sangrante. Si tienen un fenotipo sangrante, serán portadoras sintomáticas de hemofilia. Y si no tienen un fenotipo sangrante, serán portadoras no sintomáticas de hemofilia. Esto es muy importante en la clínica para tener en cuenta a la mujer como una mujer con hemofilia. Es muy importante para su tratamiento y para la historia personal de las mujeres, porque ellas antes solamente eran portadoras, ahora padecen realmente la enfermedad en esta nueva clasificación. Brevemente les voy a contar lo que hacemos en el laboratorio para determinar genotípicamente los pacientes con hemofilia. Aquellos pacientes con hemofilia severa tienen un 50% de presentar la variante, que son las inversiones recurrentes en hemofilia A, que es la inversión del intrón 22. Esta variante es estudiada mediante la Inverse Gisting PCR, que es una metodología que se ha desarrollado en nuestro laboratorio, y con gran orgullo les puedo contar que es utilizada alrededor de todo el mundo. Aquellos pacientes que no tienen la inversión del intrón 22, o sea, aquellos casos con hemofilia severa, moderada o leve, y aquellos pacientes con hemofilia B, le estudiamos todo el gen no, aquellas regiones relevantes del gen, los exones y las secuencias de splicing. En estos casos vemos si hay una ausencia repetida y consistente de alguna de estas regiones, entonces estamos en presencia de grandes lesiones.
Pero si no hay ausencia de estas regiones, lo que hacemos es buscar las variantes pequeñas que pueden generar la patología a través del screening de variantes por CSG. Una vez que encontramos una variante diferencial respecto a los controles, la secuenciamos y la caracterizamos. Ahora bien, este algoritmo de análisis que les presento primero es arduo y demoramos varios días en hacerlo. En este momento estamos ingresando al mundo del NGS, estamos haciendo un panel de genes para el factor 8 y factor 9. En los estudios preliminares hemos pasado de estudiar 38 reacciones PCR con el algoritmo anterior a 16 reacciones PCR para el estudio del gen del factor 8 y de 12 reacciones PCR para el estudio del gen del factor 9 pasamos a solo 4 reacciones. Esto nos hace más ágil el trabajo, es más eficiente y encontramos con más rapidez las variantes patogénicas. Según la Federación Mundial de Hemofilia, en Argentina, con aproximadamente 46 millones de habitantes, tenemos 2.800 casos con hemofilia, 2.500 aproximadamente presentan hemofilia A y 390 presentan hemofilia B. En nuestro laboratorio hemos estudiado 659 familias con hemofilia A y 122 familias con hemofilia B. Asimismo, tenemos en nuestras poblaciones todas las variantes reportadas que se encuentran en hemofilia. Bien, ¿cómo diagnosticamos una portadora? Recuerden que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y hay ciertas variantes que pueden quedar enmascaradas por el cromosoma X que no tiene la patología, que no tiene la variante patogénica. Estas pueden ser, por ejemplo, las deleciones. Yo no puedo determinar una delesión, ya que tenemos, según nuestro algoritmo, no puedo ver una ausencia de amplificación porque está el cromosoma sano que va a amplificarse siempre. Entonces es muy importante, para el diagnóstico de portadoras, tener al paciente que presenta la variante, porque ya sabemos qué buscar. Entonces en esos casos buscamos la variante específica o buscamos la deleción, porque habitualmente caracterizamos las deleciones, o sea, sabemos cuál es el punto de ruptura para cada paciente particular y buscamos esa deleción específica en las mujeres. Ahora bien, si la mujer viene sin familiares afectados, tenemos que hacer todo el screening y podemos, si encontramos una variante, la podemos determinar como una mujer portadora de hemofilia, pero es posible que según nuestro algoritmo no podamos determinar la variante causal. ¿Cuáles son las razones por qué una mujer puede sufrir hemofilia? Recordemos entonces nuevamente que tiene 2 cromosomas X y que en general esperamos que el cromosoma que no tiene la variante patogénica genere un factor funcional y entonces la mujer sea una portadora con un nivel de factor aproximadamente un 50% y que eso no le afecte en su vida y este factor sea suficiente para no desarrollar hemofilia. Pero hay otras razones. Hay mujeres que tienen una variante patogénica en heterocigosis y además tienen inactivación del cromosoma X sesgada o extrema. Puede tener 2 variantes patogénicas, puede ser homocigota o doble heterocigota, puede tener una variante en hemicigosis asociada a un fenotipo femenino, como es el síndrome de Turner, puede tener una condición autosómica hemorrágica mal asignada como hemofilia, por ejemplo, von Willebrand, pero en general en la bibliografía se observa mayoritariamente una variante patogénica en heterocigosis e inactivación sesgada del cromosoma X. Bien, para poder estudiar qué es la inactivación sesgada, veamos qué es la inactivación del cromosoma X. Es el silenciamiento casi total de uno de los 2 cromosomas X en cada una de las células de las hembras de mamíferos. La inactivación del cromosoma X ocurre al azar, indistintamente del cromosoma, ya sea el X paterno o el X materno. Se hereda clonalmente a todas sus hijas. Cada célula elige un cromosoma X a inactivarse y este se mantiene en todas sus células hijas. Este proceso se produce muy temprano en el desarrollo, en el estadio aproximado del día 5 a 7 del blastocisto. El cromosoma X inactivo presenta unas características especiales. Se observa al microscopio como una masa densa y compacta que se llama corpúsculo de Barr.
Además, tiene una alta metilación este cromosoma y expresa un gen que se llama CIST, que es el responsable del inicio y mantenimiento de la inactivación. La inactivación al azar es, imagínense en este ejemplo a la derecha, la inactivación, imagínense que un órgano o tejido tiene un 50% de células con el X paterno inactivo, el negrito es el inactivo, y un 50% con el X materno inactivo. Esta distribución de 50 y 50 es una inactivación al azar. Pero también puede pasar que en un órgano o tejido tengamos el 90% de las células que presentan el X materno activo y solo un 10% de las células que presentan el X paterno activo. Esto es lo que denominamos inactivación sesgada. Recordemos que el cromosoma X se encuentra metilado, el cromosoma X inactivo se encuentra metilado. Esto es muy importante para poder estudiar la inactivación del cromosoma X. Dijimos que la hemofilia de mujeres estaba asociada a la inactivación sesgada. Bueno, ¿qué es la inactivación sesgada? ¿Cómo se puede producir esta inactivación sesgada? Tengamos en cuenta que cuando se produce el proceso de inactivación hay muy pocas células, entonces simplemente por azar puede ser que ese tejido quede con la mayoría de sus células inactivando un cromosoma respecto del otro. En el ejemplo C, lo que les muestro es que una de las causas de la inactivación sesgada podría ser por una afección en este gen que yo les nombré, que se llama CIS, que es el responsable del inicio de este proceso. Si hay alguna variante en este gen que lo inactive siempre preferencialmente, entonces tenemos un grupo de células que solo tienen activo el cromosoma X, que no tiene esa variante. Por otro lado, podemos tener lo que se denomina ventaja o desventaja adaptativa de un clon. ¿Por qué? Porque algún cromosoma X tiene una variante patogénica en otro gen que no tiene nada que ver con el centro de inactivación, pero que esa variante lo que le produce es una desventaja selectiva adaptativa respecto de las otras células que tienen activo el cromosoma sin la variante. ¿Sí? ¿Cómo estudiamos ahora la inactivación del cromosoma X? Estudiamos dos genes que su estado de metilación se asocia directamente con el cromosoma X inactivo. O sea, si ese gen está metilado, se encuentra sobre el cromosoma X inactivo. Estos dos genes, además, tienen un polimorfismo, o sea, que me permiten discriminar ambos cromosomas. Voy a tener distintos alelos para el cromosoma paterno y para el cromosoma materno. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar a la muestra con algo que se llama una enzima de restricción, que es sensible a metilación, y luego tratamos de amplificar estos dos genes. Y lo que vemos y lo que hacemos es cuantificar las señales antes y después del tratamiento y obtenemos lo que denominamos el patrón de inactivación. Se observa el patrón de inactivación al azar, en este ejemplo, donde los alelos se pueden ver con las mismas intensidades, y una inactivación sesgada en este otro ejemplo, donde antes y después del tratamiento se ve una gran diferencia entre algunos de los alelos. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias trae la inactivación sesgada en portadoras de enfermedades ligadas al X? Por ejemplo, si no tendríamos inactivación sesgada, que es este mismo ejemplo que les mostré antes, pero tenemos una variante patogénica en el cromosoma X materno, el cromosoma X paterno, que está en el otro 50% de las células activo, generará un factor 8 funcional y nos dará un nivel de factor de alrededor del 50%. Estamos en presencia de una portadora convencional. En cambio, en el otro ejemplo, si el 90% de las células que está activa presenta una variante patogénica, solo darán lugar a un factor funcional las células de este 10%. Entonces tendremos un nivel de factor de alrededor del 10%, estamos en presencia de una portadora convencional, o mejor dicho, estamos en presencia de una mujer con hemofilia. Bien, ahora yo les estoy contando que estoy mirando la inactivación del cromosoma X asociándolo a la expresión de hemofilia.
Entonces, en nuestro laboratorio empezamos a pensar, ¿hay realmente una correlación entre el nivel de factor y el patrón de inactivación del cromosoma X? Teóricamente, creemos, como les dije antes, que si teníamos una inactivación del 50%, esperaba un nivel de factor del 50%, que está dado por este puntito de acá. Este sería el nivel de factor y este sería el patrón de inactivación. En cambio, si tengo un 100% de inactivación y la inactivación me indica que todas las células que se expresan el cromosoma X con la patología, entonces el nivel de factor será de un 1 a un 0%, teóricamente, ¿sí? Y si estamos en el otro extremo, si el CIP es 0, digamos, porque el cromosoma X activo no presenta la variante patogénica, entonces en ese caso tendré una mujer que tiene 100% de factor, como si no fuera portadora. Entonces, este es nuestro modelo teórico, pero nosotros en el laboratorio no podemos estudiar en general, solo llega el paciente, y no podemos discriminar cuál es el varón, cuál es el alelo correspondiente al padre y cuál es el alelo correspondiente a la madre. Por lo tanto, lo que nosotros estudiamos es lo que llamamos el modelo B, donde estudiamos el patrón de inactivación entre el 50 y el 100%, porque no podemos determinar lo que llamamos la fase de inactivación. ¿Qué cromosoma X es, el paterno o el materno que se está inactivando? Bien, entonces nosotros vamos a hacer, con nuestros datos, vamos a poner a prueba nuestro modelo teórico de correlación, sin antes tener en cuenta que las fuentes de variación del factor 8 en mujeres portadoras es muy grande. Tanto en mujeres portadoras como en no portadoras, la variación del nivel del factor está dado por una base biológica, el índice de masa corporal, la edad, la toma de anticonceptivos, si es fumador, si tiene distintas características. Además de la variación experimental, dada por la medición del factor, si es por un método coagulométrico o cromogénico, no siempre dan igual. Y creemos que en las mujeres portadoras existe también una variación asociada a la inactivación del cromosoma X. Entonces lo pusimos a prueba. Como verán, en este ejemplo, las portadoras se ubican alrededor del 50% de factor y las no portadoras alrededor del 100%, pero existe una gran dispersión. De hecho, se superponen los niveles de factor. En este caso les muestro las portadoras y en este caso les muestro las no portadoras y las portadoras, y ustedes observarán una gran dispersión. ¿Qué esperamos? Que para las mujeres no portadoras el nivel de factor medio sea el 100%. ¿Sí? Entonces pusimos a prueba nuestro modelo B y lo que observamos es que la dispersión en los niveles de factor en las no portadoras es similar a la dispersión en nuestras mujeres si las queremos acercar a nuestro modelo. Entonces obtuvimos que las diferencias no fueron significativas en esa dispersión. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que nuestro modelo explica la dispersión observada en el nivel de factor en las mujeres respecto a la inactivación del cromosoma X. Lo que nos dice es que nuestra correlación, el modelo de correlación, indica que hay asociación entre el patrón de inactivación y el nivel de factor observado en las mujeres. Hemos estudiado también modelos sin base biológica, o sea, tratar de ver si las mujeres no portadoras se ubican alrededor de su media o se ubican alrededor de lo que llamamos el modelo A, y encontramos diferencias significativas, o sea, que nos indican que no se asocian a estos modelos. Bueno, las mujeres con hemofilia que encontramos en nuestra población, tenemos mujeres con hemofilia severa, 3 casos con inactivación sesgada, un caso que no tiene inactivación sesgada en sangre periférica, pero sí tiene inactivación sesgada en mucosa oral. Tenemos un caso con síndrome de Turner. Cuando hemofilia moderada tenemos 6 casos, 2 con inactivación sesgada, 2 que tienen variantes en los 2 cromosomas, ambas son heterocigotas.
doble heterocigotas, perdón. Y en los casos con hemofilia A leve tenemos 5 casos que también presentan inactivación sesgada del cromosoma X. Al observar el caso que les mostré de esta mujer con hemofilia severa que no presentaba inactivación sesgada en sangre periférica, pero cuando estudiamos mucosa vocal encontramos inactivación sesgada, nos hizo ampliar el número de mujeres. No tenemos muchos casos, pero buscamos la correlación entre distintos tejidos y observamos que en la mayoría de los casos se correlaciona el nivel de inactivación en sangre periférica y mucosa oral. ¿Por qué hicimos esto? Recuerden que el factor 8 se expresa en el hígado principalmente. Nosotros no podemos acceder al hígado para hacerle una inactivación del cromosoma X. Por lo tanto, tenemos que buscar otro tejido. Habitualmente estudiamos sangre periférica porque es en el tejido donde estudiamos la variante. Empezamos a estudiar mucosa oral, ya que el origen de la mucosa es de origen endo y mesodérmico, me voy a equivocar seguro, y que es más parecido al origen del hígado que la sangre periférica. Entonces, como que nos acerca más y esperamos en realidad que si hay un origen genético que impulsa la inactivación del cromosoma X, esperamos que sea la misma en sangre periférica y en mucosa oral. Bueno, para la última parte de la charla les voy a presentar una familia con hemofilia donde observamos a una mujer que tiene un hermano, ambos tienen hemofilia severa. La mujer tiene inactivación sesgada del cromosoma X y tiene un nivel de factor de un 1,5%. Esta mujer se casó con un señor con hemofilia, ¿sí? Y tuvieron 2 niñas, ambas portadoras obligadas, y una de ellas con hemofilia moderada. Hicimos, si bien sabemos y caracterizamos a la niña y tiene ambas variantes patogénicas, la variante missense heredada del padre y la variante nonsense heredada de la madre, la inactivación en el cromosoma X no resultó inactivación sesgada, pero observamos que la mayoría de las células, el 65%, expresa el alelo con la variante missense. Esto lo podemos determinar porque tenemos al papá y a la mamá estudiadas. Entonces, lo que hicimos es estudiar cuál es la causa de la inactivación sesgada en la mujer, ¿sí? Para ello, planteamos un análisis bioinformático para estudiar la expresión de hemofilia en mujeres heterocigotas e inactivación sesgada del cromosoma X. Este análisis bioinformático no solo sirve para mujeres con hemofilia, sino para mujeres con cualquier patología ligada al cromosoma X. Lo hicimos en ellas porque es nuestro ejemplo y nuestra base de estudio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Estudiamos mediante un exoma del caso índice, o sea, de la mamá. Y en el exoma encontramos casi 140.000 variantes. Pero nosotros queremos estudiar cuál es la causa de la inactivación sesgada, o sea, queremos estudiar si hay alguna variante en el cromosoma X que haga que uno se inactive preferencialmente respecto del otro. Entonces nos quedamos solo con las variantes que están en el cromosoma X. Ahí tenemos una baja de 140.000 variantes, tenemos 2.700 variantes ahora. Antes de seguir, tengamos en cuenta que un exoma no me permite analizar las variantes del número de copia, o sea, variantes que tengan grandes deleciones o duplicaciones. Para ello utilizamos el SNP-array y en este caso no encontramos ninguna variante en el número de copias en esta mujer. Entonces, seguimos adelante. Nos quedamos
ahora con las variantes que sean heterocigotas en la mujer. Primero nos quedábamos con las variantes en el X, ahora nos quedamos con las variantes heterocigotas. Recuerden, solo tenemos que ver diferencias entre ambos cromosomas, por lo tanto tiene que estar en uno y no en el otro. Ahí nos quedamos con 1.600 variantes. Ahora bien, ¿cómo disminuimos esta cantidad tan grande de variantes para poder estudiar esta causa? Y lo que hicimos fue un análisis de las bases de datos, porque previo a esto, del análisis de las bases de datos, estudiamos si había variantes en estos genes responsables del inicio y el mantenimiento de la inactivación y no encontramos ninguna variante. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que tener una causa asociada a este segundo caso que les mostré de inactivación sesgada, que era desventaja adaptativa de un clon, alguna variante que haga que las células proliferen menos o que no proliferen. Entonces, en la base de datos lo que buscamos fueron varones o mujeres homocigotas que tengan variantes muy bajas o nulas. Los llamamos individuos expuestos a estas variantes que podrían afectar la proliferación celular. Con este análisis, quedándonos entonces con los datos de las bases de datos con variantes que tengan muy baja frecuencia, de estas 1.600 variantes originales nos quedamos con 143 variantes. Luego, ¿qué hicimos? Miramos a la nena, que teníamos hecho el exoma. La nena no tiene inactivación sesgada, por lo tanto, si la madre tiene inactivación sesgada, las variantes que tengan compartidas no van a ser causales de la inactivación. Entonces eliminamos las variantes compartidas, nos quedamos con 81 variantes. Ese fue nuestro primer control. Luego hicimos otros controles, teníamos varios, 5, no muchos, casos estudiados con el exoma y sabiendo que no tenían inactivación sesgada. Ahí pasamos a 72 variantes. Luego estudiamos genes que afectan la región PAR, o sea, genes que escapan a la inactivación. Si escapan a la inactivación no pueden estar causando inactivación sesgada. Ahí nos quedamos con 70 variantes. Y de estas 70 variantes, ahora sí tenemos un número que podemos analizar, porque de las 2.000 iniciales no podíamos mirar cada gen. Ahora tenemos 70 variantes que lo que primero que hicimos fue ver su patogenicidad. Nos quedamos con las variantes que eran probablemente patogénicas, de significado incierto y patogénicas. Ahí obtuvimos 5 variantes. De estas 5 variantes las analizamos por Sanger. ¿Por qué? Porque el exoma puede tener errores, entonces eliminamos aquellas variantes que no estaban realmente presentes en la madre. Nos quedamos con 2 variantes y estudiamos cada uno de estos genes. En el estudio de cada gen nos encontramos con el gen BMA21, que tenía una variante reportada como VAS, de significado incierto. Las variantes patogénicas en este gen se asociaban a XMEA, una miopatía con excesiva autofagia ligada al cromosoma X, y estudios funcionales reportaban que la disminución de la expresión de este gen XMEA afectaba la proliferación celular. Entonces dijimos, este es nuestro gen que puede estar afectando la proliferación celular, que está presente en la madre y no en la niña, entonces podría estar asociado a inactivación sesgada. Hicimos un análisis de la estructura de la proteína por programas de predicción de sitios de splicing y un análisis de la estructura de la proteína y vimos que estos resultados sugerían un potencial para afectar la expresión del gen. Y bueno, ya como conclusiones de esta charla, sería que el análisis genético en hemofilia permite caracterizar la variante causal de hemofilia. Nuestro algoritmo permitió caracterizar el 98% de los casos ingresados al laboratorio de hemofilia B y el 90% de los casos con hemofilia A. Encontramos en nuestra población de mujeres con hemofilia moderada, severa y leve causas genéticas de la expresión de la enfermedad, como el fenotipo de Turner, y 2 variantes patogénicas que afectan el gen del factor 8. También causas epigenéticas, porque la inactivación del cromosoma X es una causa epigenética asociada a una variante patogénica. El modelo teórico de distribución de las variantes en portadoras, teniendo en cuenta el patrón de inactivación,
nos indica que existe una correlación entre el nivel de factor y la inactivación del cromosoma X. El algoritmo bioinformático que les presente nos permitirá indagar en las causas genéticas de la inactivación del cromosoma X en cualquier patología asociada al cromosoma X. Y lo que me parece más importante es que el estudio de inactivación permite explicar las causas de la expresión de cualquier patología ligada al cromosoma X que muchas veces está enmascarada por el cromosoma X activo que no presenta la patología. Les agradezco mucho por su atención. Este es mi grupo de trabajo, Carlos, Lili, Martín y Betty. Agradezco siempre a la comunidad de las personas con hemofilia y a los médicos hematólogos que nos envían las muestras y confían en que podemos diagnosticar correctamente a todos ellos. Muchas gracias.